Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el lugar donde me estén escuchando o puedan ver este video. Bendiciones para todos. Mi nombre es Pastor Herrera Macurán y bueno, me alegro que por anticipado que le guste este video. Sé que a muchas personas le va a venir muy bien, pero la razón de mi presencia aquí ahora es porque quiero dirigirle este mensaje a la élite de la comunidad cubana. Cuando yo menciono a la élite de la comunidad cubana, no son a los guachimanes. Guachimán es el tipo que lleva, el que trae, el mensajero, el que quiere aparentar, el que pone aquí, el que pone allá. No, 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 no. Yo hablo de los que tienen el billete. ¿Ya? Los que tienen el billete, el dinero es el que manda. Porque ¿qué sucede? Cuando usted permite que los guachimanes o que otros por ahí anden hablando cosas, y no es porque hablen, porque la Constitución de los Estados Unidos nos da a nosotros la posibilidad de poder tener libertad de expresión. Ahí estamos claros. Pero el problema es cuando usted habla y usted dice cosas o usted dice barbaridades que lo que se convierte es en la burla y está muy lejos de la realidad. Entonces, eso ahí se convierte en un problema para la causa de Cuba. ¿Me voy a entender? Entonces, por eso le digo, individuos como ese, ustedes deberían de influir para quitarle el micrófono, para que no hablen más tonteras, ni hablen más nada que no tiene que haber. Y que vuelvo a decirle nuevamente, valga la redundancia, entorpecen la causa de Cuba. Mi familia era batistiana, ¿ya? Así que por tanto, yo tengo conocimiento de lo que digo, de lo que yo puedo mostrar. Además, las personas que están al lado mío, otras personas que me ayudan, que me chismean, murmuran y comentan, algunos son pichones de gallego. Imagínate, vienen desde la época de Valeriano Weile. ¿Qué es lo que no vamos a saber de la historia de Cuba? ¿Me voy a entender? Entonces, por consiguiente, es que yo vengo a hacer este video. Hace unos días me hicieron llegar un video del señor Antunes, hablando precisamente que el gobierno de los Estados Unidos no iba a hacer nada por Cuba, que no debía hacer nada por los presos políticos. Menciona el caso del cubano que estuvo 40, creo que son 30, entre 30 y 40 años preso en las prisiones federales. Si más tengo entendido, él formaba parte del grupo Omega 7. Y alegó otras cosas con respecto a la situación cubana, que Estados Unidos no le interesaba a Cuba, toda esa serie de historias, bla, 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 por ahí para allá que dijo. Mire, cuando uno viene a las redes sociales, vuelvo a repetir de nuevo, usted tiene que venir informado, usted tiene que conocer la historia de su país donde usted nació, porque de lo contrario, le va a salir una persona como yo, que conocemos la historia de nuestro país, y si no la conocemos, buscamos información, ¿ya? Conversamos con personas que todavía están viviendo aquí, que se mantienen en vida, gracias a Dios, y con la bendición también, que vivieron o tienen conocimiento cómo se vivió en la Cuba republicana, y entonces se puede buscar la información necesaria. Además, hay una biblioteca maravillosa en la Florida, que es la biblioteca de Rafael Díaz Valar, la Escuela de Leyes. Entonces, este señor Antunes, lo primero que debiera hacer es buscar información. Él anda con muchas personas para arriba y para abajo que están involucrados en el tema de Cuba. Que yo me pregunto, bueno, esas personas, ellos saben, tienen conocimiento. ¿Por qué permiten, por qué no le dicen, mira, ¿sabes qué? Antes de hablar esas cosas,
vete a la escuela, busca información, busca revistas, buscas en la internet y después ven a un canal de YouTube o ve a la televisión y di lo que tú quieras decir, pero con conocimiento de causa. Porque lo contrario, como le digo, se viene a hacer el ridículo. Esa es la realidad, se viene a hacer el ridículo. Proveniente de una familia batistiana, yo sé algunas cosas se hicieron mal en el pasado y otras pues realmente dieron lugar precisamente a que surgiera el movimiento 26 de julio. ¿Ya? Entonces, el 26 de julio nos llevó a lo que tenemos hoy en día, a un régimen dictatorial de los hermanos Castro. Imagínense, nosotros hablamos del año 33. Entonces tendríamos que seguir retrocediendo más la historia, más atrás, regresarnos al tiempo de Valeriano Weile. Porque el padre de los Castro vino con Valeriano Weile. El gallego vino con Valeriano Weile. Cuando se acaba la situación de independencia, deportan a todos los gallegos de Cuba. Y él regresa nuevamente, que ahí es donde vinieron otros gallegos y se asentaron en Cuba. Y llevaron la vida normal, tenían negocios, tenían sus empresas. Y eso es para que vean, esas son las historias de Cuba, pero que parece que este señor que viene a las redes sociales a hablar cosas, no sabe nada. Pero como yo soy continuidad de Pastor Macurán González, batistiano, ¿ya? Yo sí conozco la historia de Cuba. Y lo que no sé, yo lo pregunto, yo lo averiguo, yo lo busco. Y vuelvo y repito, mis amigos me dan información. Mire, para eso que habla y que menciona que los Estados Unidos nunca le ha interesado el tema de Cuba. Aquí hay que hablar claro. Cuando el comandante ya fallecido, Hugo Matos, cumplía en prisión, quien estaba pendiente del señor Matos, del comandante Matos, era el gobierno de los Estados Unidos. Porque muchos cubanos que habían estado en contra del movimiento revolucionario de Fidel Castro, por decirlo así, para identificarlo en estos momentos, pues sencillamente no querían saber del comandante Hugo Matos. Lo mismo sucedió con el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo. Pregúntale a ver si él sabe quién es el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, el que después creó Cambio Cubano. Por eso, para hablar de Cuba hay que saber quién era Eloy Gutiérrez Menoyo, fallecido también. Algunos lo llaman por ahí, murmuran, chismean y comentan, el traidor de los traidores. Que fue el mismo que supuestamente dicen por ahí que estuvo involucrado en la delación de la llamada invasión trujillista. O sea, la que organizó Trujillo de República Dominicana. No sé, yo no estaba nacido cuando eso, yo estaba pequeño. En esa invasión que se pretendía hacer, iba el ya fallecido Roberto Martín Pérez, que cumplió 30 años en las prisiones de Cuba, entre los plantados. ¿Ve cómo yo sé la historia? Y no me pueden decir mentiroso, pues. Pero él no puede hablar eso, porque no sabe. Posteriormente, esos presos fueron llegando a Estados Unidos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted es una gente que tiene convicción, credibilidad, usted es un patriota, usted sabe lo que hace, usted en el sentido de la palabra es una gente que tiene dignidad, principio y cojones, entonces los gringos conversan con usted y le dan la mano. Pero si usted es un mediocre, ¿con quién van a negociar? En Cuba no hay oposición. Hay opositores, como dije en uno de los videos anteriores, pero no hay oposición. Por eso en el video que hice hace un ratico, yo menciono que la oposición cubana hay que reinventarla, hay que revivirla, así como tratamos de hacer con el señor del último magistrado de la Corte Suprema. Hay que buscar el esqueleto así de la oposición cubana y decirle,
Aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, ponerlos ahí. Hay que inventar una oposición, en otras palabras. Porque si no, el régimen va a ser de la suya. Y ellos están loquitos por hacerlo. Después que acabaron con la oposición cubana, ahora la necesitan. El problema es que no tienen a quien echarle mano. Pero siempre aparece un radadillo. Va a aparecer algunos radadillos van a aparecer por ahí. Entonces hay que evitar ese problema. Y para ese problema hay que resurgir. Hay que inventar, hay que crear la oposición cubana, reiniciarla nuevamente para que no sucedan esas cosas. Volviendo al tema que nos ocupa, que este señor habla que el gobierno de los Estados Unidos, porque usted no puede andar por ahí ofendiendo a la gente, ofendiendo al gobierno de los Estados Unidos, diciendo que no hace esto, que no hace lo otro. Porque imagínese usted, si el gobierno de los Estados Unidos se pone a revisar los antecedentes penales de todas las personas que entran aquí a este país, que dice que son algunos por ahí que dice que son activistas, otros que no son activistas, porque en Cuba también la gente compraron avales, para que sepa. Yo conozco por ahí gente que han comprado, pasa que bueno, pues son pequeñas cosas, pero ahí yo conozco gente que compraron avales por ahí en Cuba diciendo que eran activistas de derechos humanos, cuando en Cuba uno era activista de derechos humanos y la gente hacía así, porque no se querían contagiar, porque el cubano siempre ha vivido con la doble moral. Nadie se quería acercar a los luchadores de derechos humanos porque sabían que detrás estaba la seguridad del Estado. Porque eso yo lo sé. Eso yo lo sé porque lo viví personalmente. Si usted era activista de derechos humanos en Cuba y usted se relacionaba con un maceta, el maceta decía, no, échate para allá, en otro subliminalmente, ¿no? Échate para allá porque si capaz que entonces la seguridad del Estado, pues persiguiéndote a ti, me va a encontrar a mí que yo tengo mi negocio aquí, estoy vendiendo alcohol, estoy trapichando con el bodeguero, con el carnicero y no me conviene. O sea, que tú eres mala letra. No sé, los activistas de derechos humanos tenían que inventar a ver cómo sobrevivir, pero siempre es buena persona que ayudan, porque a mí me ayudaron en Cuba, sí. Carniceros, bodegueros, me ayudaron en Cuba. No directamente, pero lo hacían con mis padres. ¿Me voy a entender? Yo reconozco eso. Como tengo personas en la oposición con la cual hoy no me relaciono, que cuando yo llegaba a esa casa y pedía un poco de azúcar para endulzar la leche de mis hijos, esas personas me daban el azúcar. Las cucharadas de azúcar que yo necesitaba para las personas, para mis hijos en ese entonces. Y uno tiene que ser agradecido en la vida y yo lo soy. Pero, volviendo al tema, valga la redundancia, repito, usted no puede venir a las redes sociales a hablar tonteras, pues. Que Estados Unidos no se preocupa esto, no se preocupa lo otro. Usted vino a hablar usted está hablando ahí de Arozarena. Yo le voy a explicar algo porque usted no sabe, pues. En la lucha política hay dos opciones, la lucha pacífica, la lucha armada. Dentro de la lucha armada están los actos que se puedan poner, el grupo de acción y sabotaje, como que tenía el 26 de julio. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando usted trata de legitimizar esa lucha de acción y sabotaje, yo tendría que reconocer, o tendríamos que reconocer, que lo que hacía el ABC en Cuba, de poner bombas, ajusticiar, eso era patriótico. ¿Ya? O que lo que hizo Fidel Castro asaltando el cuartel Moncada en el año 53, eso era un hecho heroico y patriota, masacrando la vida de oficiales. O de lo que hizo Abel Santa María, o lo que hicieron los demás, entrar a los hospitales de Santiago de Cuba y masacrar a los enfermos que estaban en las camas. Eso es un acto heroico. Entonces uno tiene que medir las consecuencias de lo que uno dice. Porque como yo siempre digo, lo que funciona para la izquierda tiene que funcionar para la derecha y viceversa. Y si usted me dice a mí que hay cosas que poner una bomba e intentar matar a un funcionario del gobierno de Cuba es un acto heroico, tenemos problemas con eso, porque entonces después yo tengo que aceptar o escuchar que un comunista, o no, vamos a decirle comunista, hablo comunista para identificarlo, ¿no? Uno que esté en La Habana me venga a decir, mira lo que está hablando esto, lo que está hablando el otro. Porque si usted no lo sabe,
Yo tengo un primo que murió el 6 de octubre de 1976 en el avión de Barbados. Jesús Méndez Silva. Fue esgrimista, miembro del equipo de Florete y posteriormente llegó a ser el entrenador del equipo de Florete de esgrima nacional de Cuba. Jesús Méndez Silva. Jesús Méndez Silva. Ese era primo de la familia Macurán. ¿Ya me entienden? Entonces, cuando usted mata a un primo, un sobrino, en el argot, pues tiene consecuencias. Hay consecuencias. Que eso no es lo que estoy hablando ahora, ¿no? Pero todo lo que somos, lo de la calle, lo que hemos vivido en la calle, en el mundo de consecuencias. Porque usted no puede salir por ahí, andar matando gente y pensando que a usted no le va a pasar nada. ¿Entiendes? Porque como decía Roberto Dawinson, el fundador del Partido Arena en El Salvador, a cualquiera se le va un tirito. ¿Me entiendes? Entonces, claro, lo que hicieron esas cosas ya están fallecidos. Me voy a entender, pero estoy explicando para que sepan que, como siempre digo, yo valgo más por mi silencio que por lo que hablo. Volviendo al tema, el gobierno de los Estados Unidos, el FBI en ese caso, no es responsable de que el señor haya cumplido 30, 40 años. Usted que anda ahí en Miami, pregunte, ¿por qué no fue? ¿Por qué no va y entrevista al señor para que le diga quiénes fueron los testigos del gobierno federal? Busca información. ¿Quiénes fueron los testigos del gobierno federal? Los mismos que andaban con él. Ahí la dejamos. Yo lo sé. Yo lo sé. Ahora usted sabe. Entonces usted no puede salir a hablar tontera porque usted no sabe nada, pues. Esto es para grandes ligas. Usted no está apto para esto, pues. Entonces, la Jalay cubana, la élite, lo que mencioné al principio, oiga, quítenle el micrófono. Quítenle el micrófono, que ese no sabe ni lo que está diciendo. Eso nos caga la lucha nuestra. ¿Me entiende? Eso nos caga la lucha nuestra. Hablando de los presos políticos. ¿Qué sabe usted de presos políticos, pues? ¿Qué sabe usted de los presos políticos? ¿Usted sabe quién fue quien sacó a los miembros de la 2506 cuando el gobierno de Estados Unidos pagó 53 millones de dólares en alimentos y medicina para sacar a los presos políticos de los miembros de la 2506? Además de saber Jay Donovan, que fue el gobierno de los Estados Unidos. Fue el que hizo la gestión para traer a los miembros de la 2506. 53 millones de dólares se recogió. El gobierno de Estados Unidos no participa, nunca ha participado directamente en ninguna investigación o en ninguna negociación para poder traer ciudadanos americanos a los Estados Unidos. Es política del gobierno de los Estados Unidos. Repito otra vez nuevamente. Se ha utilizado segunda, terceras personas, como lo vimos en el caso de Rusia, lo estamos mirando actualmente, en el caso de Corea. Hay negociaciones que se hacen, pero con el consentimiento de los Estados Unidos. Porque Putin no lo va a soltar un preso o dos presos si sabe que el gobierno de los Estados Unidos no le va a soltar a uno o dos espías que ellos tienen aquí, porque quien tiene el control de los espías aquí, rusos, es el gobierno de los Estados Unidos. Yo no puedo llegar a Rusia y decir, oye, yo vengo aquí porque quiero que me suelte fulano, mengano y ciclanero. ¿Quién tú eres? En el mundo de la inteligencia, eso no es público. Son negociaciones a título personal. El gobierno de los Estados Unidos no se involucra. Pero cuando usted llega aquí, que usted va al Buró Federal de Investigaciones, involucra al Consejo Nacional de Seguridad, Departamento de Estado, le dice, tiene luz verde. Aprendan, pues. Aprenda. Usted no sabe ni lo que está hablando. Usted no sabe nada. La 2506 fueron a Cuba, trajeron todos los presos, los miembros de la brigada. Y en esa brigada
En esa brigada venía un hombre que le voy a mencionar ahora. Se llamaba Enneido Oliva, el segundo jefe de la brigada. Y si mal no recuerdo y la mente no me falla, el único negro en esa brigada. Ese es un patriota. ¿Sabe por qué le digo que es un patriota? Porque había cursado estudios militares en Cuba anteriormente. Llega a los Estados Unidos en el año 60 y se incorpora a la invasión de Bahía de Cochino, la 2506, y lo nombran segundo jefe militar de la brigada después de Manuel Artime. ¿Ve que usted no sabe la historia? Usted no sabe la historia, usted no sabe nada, chico. Usted no sabe nada. Segundo jefe de la brigada. Cae preso en Cuba, porque ya todo el mundo sabe lo que pasó en Playa Girón. Posteriormente, cuando es liberado, que llega a los Estados Unidos, ingresa en el ejército de los Estados Unidos y falleció en la ciudad de Baltimore, ya retirado. Y dentro del ejército norteamericano recibió condecoraciones y ascendió al grado de general. Eso es un patriota. La persona que lucha y vive por su país. Tanto para Cuba, que fue preso, se incorporó a la brigada y después sirvió en el ejército norteamericano, alcanzando los grados de general. Hasta el momento, el único cubano que ha llegado al grado de general dentro del ejército de los Estados Unidos, ese, ya fallecido, es nuestro Colin Powell. Y que lo enterraron con honores en el cementerio de Arlington. Ahí están sus restos en este momento. Usted no sabe nada de historia, pues. Usted no sabe comparar con el patriota. ¿Quién le dijo a usted que el terrorismo es patriota? Es patriotismo. Si usted va a matar a un cubano, usted quiere matar a los funcionarios del gobierno de Cuba, váyase para otro país. Mátelo por allá en otro país. Usted no viene aquí a joder. Usted, en otras palabras, usted no viene a cagar donde usted come. Y ese es el problema. El señor fue preso. Porque usted no puede venir a formar desorden en los Estados Unidos. Porque hay una ley, y esto está estipulado internacionalmente de acuerdo a las condiciones de Viena, que Estados Unidos asumió la responsabilidad de las Naciones Unidas, del edificio como tal de las Naciones Unidas y las organizaciones de los países acreditados ante las Naciones Unidas, con la obligación de cuidar las sedes diplomáticas y consulados y la garantía de todos los funcionarios que formen parte o que estén acreditados ante las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Me dio a entender? Entonces usted no puede andar por ahí intentando que va a joder a un cubano. ¿Quiere joder a un cubano? Mire, por ahí para allá hay ciento y pico de países que usted puede salir a joder funcionario cubano. Hay ciento y pico, pero no cague donde se come. Eso es elemental, eso es de la calle, eso no hay que ir a la universidad ni graduarse de Harvard. Usted no caga o usted no come donde caga, o viceversa. La realidad. Señor, le echaron 30, 40 años, que ya cumplió, afortunadamente está con su familia. Ahora yo le pregunto, vuelvo y le repito, ¿y los testigos del FBI quiénes fueron? ¿Qué? Se la dejo ahí de tarea. ¿Quiénes fueron los testigos del FBI? ¿Quiénes lo delataron? No fue G2O. No fue G2O. Para que no me venga, ¿eh? No fue G2O. Ahí lo dejamos. Entonces, ya le estoy demostrando que usted no sabe nada de la historia de Cuba, pues. Ya le dije cómo salieron los Estados Unidos. Fue que tuvo que poner los 53 millones de dólares en medicinas y compotas. Y medicinas de alimentos. Era cuando en Cuba llevaban unos barrilitos de manteca en esa época que decía donaciones para el pueblo de Cuba de Estados Unidos. Algo parecido decía, barrilitos de manteca. Eso iba entre las donaciones que cambiaron por los miembros de la 2506.
Eso lo pagó el gobierno de los Estados Unidos, pues. Otro caso más, le voy a mencionar. ¿Sabe usted quién era Bernardo Barnes? No tiene idea. Usted no sabe ni quién es Bernardo Barnes. La élite de la Jalay cubana. Ellos saben quién era Bernardo Barnes. Sus padres, era un judío que sus padres eran los dueños donde la fábrica en Cuba que se hacían, muchos nos acordamos, los calzoncillos y camisetas Taca en Cuba. Que posteriormente, aquí en Miami, él llegó a tener un banco, creo que se llamaba Son Miami, algo así. Ya ese banco desapareció, donde él le daba crédito a muchas personas para iniciar su negocio. ¿Ya? Ese señor, en uno de sus viajes a Cuba, de sus viajes a México, disculpe, en su viaje a México, es contactado por el gobierno de Cuba. Y cuando él llega a los Estados Unidos, le comunica al FBI la intención que Cuba quería sacar a 3.600 presos políticos. El FBI, por supuesto, siguió los canales establecidos y todo llega al Departamento de Estado. El Departamento de Estado, que yo sepa, forma parte del gobierno de los Estados Unidos. Es el que le da luz verde al señor Bernardo Barnes para que viajara a Cuba y se reuniera con Fidel Castro para sacar o poner en libertad a 3.600 presos políticos. Estoy hablando del año 78-79. ¿Qué está hablando, pues? En ese entonces fue cuando Jesse Jackson vio la posibilidad, porque como él estaba corriendo como candidato presidencial, recuerde, eso fue creo que en el gobierno de Carter, si mal no recuerdo, vio la posibilidad y Carter también viaja a La Habana y Fidel Castro para congresarse con Jesse Jackson, que era demócrata, pues concedió y accedió. Se iniciaron las negociaciones con el visto bueno de los Estados Unidos para que 3.600 presos políticos llegaran aquí a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Los cubanos siempre andamos con una mentira o decimos las verdades a media o piensan que otros no se acuerdan de la historia. Entonces, señor, yo le sugiero a usted, váyase a la biblioteca que está ahí, Rafael Díaz Balart, búsquese, léase todos los libros de la historia de Cuba que pueda haber ahí y de otros escritores más famosos. Mire, y le voy a recomendar un libro. Lo tengo aquí al lado porque lo busqué expresamente. Míralo, aquí se llama. Ahí lo tiene. Se lo sugiero. Gastón Vaquero y Rafael Díaz Balart sobre el racismo y clasismo en Cuba. No me alcanza este video para seguir hablando. Pero una de las cosas que le quiero recomendar también, en este libro aparece un artículo. La tradición autonomista en Cuba, de Lincoln Díaz Balart. Ahí se lo dejo. El asunto es que cuando usted anda entre águilas, usted piensa como ellos. No, usted no anda entre águilas. El que anda entre águilas soy yo. Por eso es que no cazo mosca. Pero a veces hay que bajar, como decíamos, un matamosca para callarle la boquita. Porque realmente usted nos está cagando la lucha, pues. ¿Ya me entendió ahora? Nos está cagando la lucha. Entonces no hable malo que usted no sabe. Vuelvo y le repito. Y le digo esto a la élite. Oiga, quítenle el micrófono a ese tipo. Quítenle el micrófono. Ese tipo no sabe ni lo que está hablando. Quítenle el micrófono. Eso sería saludable para la causa nuestra. Acuérdese de eso. Yo en ocasiones no discrepo de la manera que ustedes manejan la lucha o llevan la lucha. Pero eso está incluido dentro de los avatares de la política. Pero una cosa es en discernir en cuanto a estrategia y otra es hablar barbaridades y tonteras que el tipo no sabe ni lo que está diciendo, pues. Quítenle el micrófono, por favor, quítenle el micrófono.
Muchas gracias, bendiciones para todos y nos estamos mirando en el próximo video. Ya le dije, este canal se pone bueno.